En este último ejemplo volveremos a ver cómo en el proceso de diseño el análisis no lineal es adecuado para capturar cierto comportamiento que en función de tamaños cada vez más grandes de los elementos de concreto armado tienden a ser inexactos aquellos digamos resultados, ¿no? que han sido obtenidos y que pueden ser utilizados en la normativa, pero que quizás estos casos escapan un poco a los experimentos realizados. Y vamos a estar hablando de algo llamado resistencia nominal acortante por punzonamiento, que en el caso de las losas circulares se suele asumir, debido a que son losas circulares en tercera dimensión, que su resistencia acortante por punzonamiento es mayor porque la armadura de aro crea una compresión radial de confinamiento bajo flexión. Al generarse ese confinamiento bajo flexión que viene por el refuerzo tanto transversal como radial de este tipo de losas circulares, ese mejor confinamiento se traduce en una mejor respuesta ante cortante. ¿Okay? Entonces, lo que se está asumiendo es que sin duda alguna va a haber una mejora en esa resistencia nominal de las losas. Sin embargo, es importante entender que este efecto de mejora de resistencia cortante por confinamiento ha sido comprobado a través de experimentos, sí, pero experimentos en los cuales las losas estaban simplemente apoyadas. Ahora, lo que se está buscando es estudiar qué pasa cuando la losa no está simplemente apoyada o no está restringida en sus extremos, sino que se encuentra empotrada, también restringida en su deformación radial debido, digamos, a alguna pared de refuerzo que se utiliza en la parte exterior. Entonces, en este diseño de la macrolosa que se está utilizando para la fundación de este tanque, que por cierto es el tanque más grande para el momento en que se estaba construyendo como almacén de gas natural licuado, se estaba pensando en qué pasaría si esta losa no tuviera, digamos, una composición separada de las paredes del tanque, ¿sí? Sino que estuviera vaciada monolíticamente con las paredes del tanque. ¿Mejoraría eso su resistencia cortante o lo empeoraría? Bueno, la idea era que cuando una losa circular se apoya con alguna restricción de deformación, se pensaba que el efecto de aro se reducía y la capacidad de cortante probablemente también habría de reducirse. Entonces, para poder demostrar si esto era así, si en verdad la resistencia cortante se reduciría, pues se tuvo que hacer uso de los elementos finitos. ¿Ok? En este caso, lo que se hizo fue adoptar un nuevo tipo estructural, es decir, la losa de base y las paredes laterales están siendo combinadas monolíticamente, y en ese caso se aplica un análisis por elementos finitos no lineales para estimar la capacidad de cortante por punzonamiento en esas losas confinadas a la pared. Y claro, esto era interesante porque en el caso de un modelado por elementos finitos nosotros podemos utilizar diversas condiciones de borde acá en el extremo y poder probar diversos resultados cambiando esas condiciones de borde. En cambio, los resultados obtenidos, digamos, en los ensayos, pues son mucho más costosos y no se pueden probar diversas condiciones de borde tan rápidamente. ¿Qué pasaría si se cambiaba? ¿Qué pasaría si no se cambiaba? Entonces, ¿qué se utilizó? Se utilizó en primer lugar los datos que ustedes pueden ver acá en el centro, los datos experimentales, y se realizó un análisis no lineal con las condiciones de borde del caso experimental. En el caso que se hizo el experimento, la condición de borde era que no estaba totalmente restringido, sino que esto era una losa, pues acá la pared no era monolítica, así que podríamos decir que en esta parte superior no podríamos contar con un confinamiento del concreto de forma radial, y por lo tanto se colocó acá solamente, digamos, algunas restricciones, pero no restricción de momento ni así por el estilo. ¿Okay? Es solamente en este punto de apoyo donde vendría la pared a ser colocada, simplemente apoyada, pero no empotrada. Entonces, en esa condición que era exactamente la misma de los resultados, se hizo el análisis. Y ustedes pueden observar que en puntos negros están la relación de desplazamiento central en milímetros
versus la presión hidrostática que se está sometiendo el tanque en la parte inferior de la losa como reacción. Y asimismo pueden ver en los puntos en blanco, rellenos de blanco, ¿no? Solamente con el borde, la línea de borde, están viendo los resultados del análisis. Y podemos observar que, primero, utilizando las mismas condiciones de borde con un análisis no lineal para concreto, se están obteniendo resultados bastante parecidos a los experimentales. Entonces, lo primero que se hizo fue calibrar ese modelo, ¿vale? Al estar seguro, ¿no?, de que ya el modelo estaba calibrado, entonces podríamos pasar a analizar otro tipo de condiciones de borde y ver si realmente cuando esto no está libre, sino que se encuentra totalmente confinado y hay una porción de un muro que sale de forma monolítica, donde hay unos momentos y unas cortantes aplicados en ese muro como resultante, si en verdad se perdía capacidad de resistencia cortante, que por cierto se vería reflejado porque habría mayor desplazamiento, ¿sí? Entonces habría mayores desplazamientos al aumentar acá el confinamiento. Esa era la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no?, que se hizo en este análisis. Entonces se hizo un análisis, digamos, utilizando una metodología axisimétrica y se verificó versus las fórmulas de resistencia al cortante disponible, que era lo que se obtenía. Entonces, luego de esa calibración, ustedes pueden observar que aquí hay tres modelos. El primer modelo, donde se tiene simplemente una losa, pero acá el muro no está totalmente acoplado, ¿ok? Sino que es solamente un soporte tipo pin, ¿vale? En este caso. Ahora, en el segundo modelo, hay un muro que está vaciado de forma monolítica. Sin embargo, acá tampoco se está asumiendo, sino que es solamente un diente, ¿no?, de apoyo. Acá tampoco se está diciendo que va a ser una estructura totalmente monolítica, sino solamente para colocar acá el apoyo. Y en el tercer caso sí que es una estructura totalmente monolítica, donde realmente tenemos los momentos y fuerzas cortantes de reacción. Cada uno de estos tres modelos en su esquema de colores, noten que el más claro de todos, que es el que se encuentra pues más confinado, porque esta sí es la estructura totalmente monolítica, sería el más claro. Noten que la relación de presión aplicada versus desplazamiento en el centro es mucho mejor. Es decir, que con mucho más carga existe la misma deformación. Lo que quiere decir que, contrario a lo que se podría haber pensado, que el confinamiento evitaría el efecto, o digamos que la restricción del borde evitaría el confinamiento axial, ocurre pues lo contrario. Aumenta la resistencia perimetral de este muro confinado a través de esos soportes externos, ¿no?, de gas licuado enterrado en el piso. Donde, por cierto, después se incluyeron otro tipo de características, como por ejemplo la presión del suelo, ¿sí?, la presión de agua subterránea, y bueno, se especificó entonces en esos casos cuál sería inclusive la presión de poro que podría levantar el elemento y donde realmente se produciría el fallo en estos casos. Otra aplicación de este análisis no lineal, además de darnos a entender que la resistencia cortante no iba a disminuir sino aumentar, fue con respecto al detallado, ¿no? Entonces, en este caso se hizo un buen estudio del detallado del acero en esta zona de la conexión. Que noten que para el caso de un análisis lineal se tenía este detallado, donde pueden observar que no hay tanto acero como en el caso del detallado del análisis no lineal, donde se determina que es necesario aumentar la cantidad de acero porque si no, el nodo falla antes que falle por flexión o cortante la losa en el centro. Entonces, este detallado modificado solo es posible gracias a un análisis no lineal de la estructura, ¿okay? Entonces, claro, obviamente el diseño de este tanque va mucho más allá de solo hacer ese pequeño estudio en la esquina o solamente haber determinado la relación de cortante. Como vemos acá, eso fue una parte del estudio, no está disponible totalmente para nuestra referencia, pero lo que sí queda demostrado es que un análisis no lineal nos permite llegar a conclusiones más adecuadas y mejora incluso durante la etapa de diseño la aplicación de detalles
de refuerzo, en especial cuando se trata de estructuras de concreto masivo o cuando se trata de casos en los que las condiciones o hipótesis de linealidad y las condiciones de continuidad de Euler-Bernoulli no se aplican, ¿no? Entonces estamos en regiones D y en ese momento hay que empezar la aplicación, incluir en el modelo los análisis no lineales. Ahora vamos a hablar un poco entonces de las conclusiones a las que podríamos haber llegado. En este punto hemos estudiado ya 4 ejemplos: el almacén de Kimberley-Clark en Canadá, la plataforma marina Sleipner A en el Mar del Norte, esa esquina de pórtico de esta Universidad de Italia y esta losa base de tanque de almacenamiento de gas natural. En esos 4 estudios de casos presentados, el uso de técnicas avanzadas sirvió de gran ayuda para comprender los factores y mecanismos que influyen en el comportamiento de una estructura de hormigón armado. En el caso de la estructura del almacén, el primer caso, el enigma, digamos, desde una perspectiva de análisis estructural, no fue tanto para nosotros el hecho de determinar finalmente quién fue el evento o cuál fue el evento que provocó el colapso. Lo que realmente era interesante desde el punto de vista estructural es cómo pudo el piso soportar esa sobrecarga tan alta en primer lugar. O sea, porque desde el punto de vista normativo eso era imposible haber llegado a esa carga, tendría que haber fallado mucho tiempo antes. Entonces los efectos de no linealidad en este caso fueron necesarios y ese trave a compresión, digamos el efecto de arco de compresión, era necesario un estudio no lineal para poder tomarlo en cuenta y esa fue la clave por la que se llegó a determinar que sí podía aguantar hasta ese punto de colapso. En el caso de la estructura offshore que vimos de la plataforma marina Sleipner A, el desafío fue más bien capturar de manera rigurosa y precisa la influencia de los detalles de refuerzo en zonas localizadas en un análisis de respuesta. Y en ambos casos, en el caso 1 y el caso 2, se demostró que los cálculos de análisis y diseños convencionales eran en gran medida inadecuados para proporcionar una evaluación precisa de la capacidad de carga. Por lo tanto, era necesario un análisis no lineal para proporcionar una capacidad de modelo mucho mejor, ¿no? Entender realmente por qué y cómo se produce el mecanismo de fallo y obviamente en el caso de la plataforma marina Sleipner A, pues se actualizó el modelo para su segunda puesta en marcha. Las 4 estructuras examinadas, si bien en sí mismas no son suficientes para decir que una afirmación definitiva de que siempre hay que hacer un análisis no lineal, no es la idea, ¿no? Realmente no siempre es necesario este análisis no lineal, pero al menos deja entrever que hay casos en los que sí que es importante tomarlo en cuenta. Y además nos ayuda a llegar a otra conclusión. Y es que a medida que los procedimientos de diseño se vuelven más refinados, y entonces se empiezan también en los últimos años vemos cómo cada vez hay mayor presión económica y tecnológica sobre los proyectos que desarrollamos, el margen de error del ingeniero estructurista disminuye. Volvamos al caso del almacén Kimberley-Clark. Hace muchos años las estructuras de concreto eran mucho más voluminosas, ¿vale? Nada más regresando medio siglo hacia atrás o un poco más. A menudo había mucha más redundancia en el sistema estructural y un gran margen de seguridad que era inherente, por cierto, a los propios algoritmos de diseño, ¿sí? A la manera en que se estaba diseñando, ¿vale? Y esa es la explicación de por qué este almacén, que estudiamos en el primer ejemplo, pudo soportar cargas de servicios casi de un orden de magnitud superiores a las especificaciones en el diseño. Por otro lado, con las estructuras modernas no va a pasar eso. Porque lo que estamos tratando de hacer es hacer un diseño más exacto, más llevado a lo que realmente la estructura soporta y por lo tanto se busca tanto la integridad estructural pero también el beneficio económico, la optimización de materiales y de costos de la estructura. Entonces, claro, nosotros tenemos ahora métodos más exactos de análisis y diseño, pero entonces, ¿qué viene con eso? Al tener un método más exacto, disminuye el margen de error. El margen de error es pequeño y la penalización por dichos errores de cálculo es mayor, porque si usted se equivoca en la consideración del análisis,
la consecuencia será la falla total de la edificación. No habrá de dónde tomar mayor sobrecarga porque estamos haciendo diseños cada vez más ajustados. Entonces, si bien es cierto, es una ventaja desde el punto de vista estructural, metodológico, pues llegar a unos métodos más exactos, también es cierto que viene con un peligro. Y el peligro es que los errores son realmente más catastróficos porque no hay un sobredimensionamiento de la estructura como podría ocurrir décadas atrás. Y en ese caso es importante que siempre hayan sido verificados adecuadamente, que se aplique adecuadamente la teoría y que entendamos cuando esta teoría no aplica para poder realizar los estudios propios, adecuados para llegar a conclusiones correctas.